Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. 90 años en el corazón de Costa Rica. Radio Monumental. Muy buenos días, amigos y amigas de Radio Monumental. Está usted en sintonía de Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina que llega a ustedes todos los días sábados de 9 a 10 de la mañana. Vamos a continuar el día de hoy con los pasos para introducirse al acuarismo marino. Ya en un programa anterior habíamos conversado sobre la correcta planificación, qué es lo que debíamos de tener presente, y comenzamos a hacer un enunciado de una lista de equipos o productos que se iban a requerir, y dependiendo de la circunstancia de la persona, pues algunos sí y otros no. Hoy vamos a entrar ya un poco más a fondo. Vamos a hablar hoy de filtración, vamos a hablar de ciclado, pero vamos a partir de la siguiente pregunta, señores. ¿Un acuario solo de peces, un acuario rocas y peces o un acuario de arrecife? Porque también ahí nos lleva de la mano a tener un acuario con peces comunitarios que se lleven muy bien unos de otros, nos podría decantar hacia movernos hacia un lado de peces agresivos que no se podrían tener porque van a depredar otros peces, o podríamos tener peces que pueden depredar los corales. Entonces tal vez hablemos un poquito de eso y cuál sería el acuario o el perfil que recomendamos para alguien que quiera iniciar. Así que con esta introducción le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, don Gerardo Sánchez, Luis Bonilla y don Paul Lee. Señores, ¿cómo están ustedes el día sábado? Un gusto nuevamente en esta mañana poder compartir con todos los radioescuchas y también con los acá presentes en esta mesa. Bueno, buenos días, don Hernán, Gerardo, Paul y todas las personas que nos escuchan, y muchas gracias por nuevamente la invitación. Esperamos que el programa les sea de bastante utilidad. Muy buenos días, compañeros, ¿verdad? Y amigos que nos están escuchando, y les recordamos, ¿verdad?, que esta es la segunda parte de nuestro programa de introducción al acuario, ¿verdad?, y cómo empezar, y pueden escuchar, pueden recibir en la página de Monumental o internet, pueden escuchar el archivo de lo que hablábamos en el episodio anterior, donde hicimos la primera introducción a todos los temas que ahora estamos continuando. Sí, Paul, correcto, vale la invitación. Usted puede entrar a la página de la asociación www.asocamcr.org, se va al menú de podcast y ahí va a tener la colección completa de todos nuestros programas. Así el planteamiento inicial, señores, de cuáles serían los pros y los contras de tener de cara a esa persona que nunca ha tenido un acuario marino, que quiere dar sus primeros pasos, cuál sería el ideal o la recomendación a tener, un acuario de qué perfil. Bueno, don Hernán, en ese caso yo lo que recomendaría, digamos, es un acuario comunitario en primera instancia, digamos, que usted pueda tener peces que se puedan llevar bien entre sí, que no vaya a tener problemas, digamos, de comportamiento o temperamento entre ellos, y ya, si es preferencia de la persona, que sea de arrecife o no, ¿verdad? Eso podría ser otra variable que ya sería... sería de peces y rocas, porque si le metemos ya tal vez corales se le va a complicar y la lista... Ahí habría que pensar en otros tipos de peces, entonces, exactamente. Para efectos de conversación, recomendaríamos para quien inicia empezar con un acuario de peces y peces y rocas, y ahorita vamos a entrarle por qué a las rocas. Entonces, peces comunitarios, ¿cuál sería una recomendación de peces comunitarios para empezar en la persona que quiera empezar, Gerardo? Un par de payasitos, diría yo que un par de payasitos, que es lo tradicional, como estamos hablando de unos 50 galones, quizás unos pseudocromis o tal vez un par de gubiacitos, algo, me voy por lo más clásico, diría yo. Paul. Yo tengo particular predilección por
¿cómo se llaman? Las damiselas. Son Hay muy resistentes. ciertas damiselas que son agresivas, hay que tener cuidado con eso, pero en su mayoría son peces muy resistentes, son muy buenas para principiantes y tienen colores muy muy vivos que hacen buen complemento con los peces payaso. En particular, a mí me encanta la damisela que es de panza amarilla, ¿verdad? Complementa muy bien tu color azul, un tono azul muy precioso, con una panza amarillo viva, que es genial para principiantes o acuaristas más avanzados. Yo creo que la recomendación es procedente por varias razones, si me permiten puntualizarlas. Primero, esta recomendación que estamos dando involucra menos costos respecto de otro perfil de acuario. Segundo, la curva de aprendizaje es menor, porque no es lo mismo una curva de aprendizaje teniendo corales que teniendo solo peces. Tercero, implica menos problemas potenciales, porque no le estamos sumando los problemas que podríamos derivar si tenemos corales. Y adicionalmente podríamos tener una muy buena selección de peces visualmente muy bonitos, que a veces con un acuario de arrecife no podemos introducir porque pueden ser depredadores de los corales. Me gusta la recomendación que hemos hecho. Yo le agregaría nada más en lo personal una anémona para esos payasos que Gerardo nos recomienda. Hay diferentes tipos de anémonas, hay unas más resistentes, otras menos resistentes, de ahí que valga nuevamente el tema de la planificación que mencionamos en el programa anterior, don Luis. Sí, don Hernán, nada más, tal vez para referirnos al aspecto cuando dice con qué peces iniciar, ¿verdad? Evidentemente, creo que partimos del escenario de que no es al día que inicie la pecera que ya puedo meter esos peces. Correcto, por eso es que más bien ahorita quiero introducir el tema de la filtración. Claro, exacto, nada más es como para aclararle a las personas que nos escuchan. Ya que lo introduciste, ¿qué Claro. te parece, Luis, si empezamos a hablar de la filtración y por qué es muy procedente la recomendación tuya? No es que llenamos con agua preparada el acuario y vamos a meter el primer pez. Claro, bueno, tal vez para las personas que nos escuchan o que están empezando en este momento, hay varios tipos de filtración. Está la filtración física, pero la filtración química, la biológica y la mecánica. Correcto. Una de las principales, o por lo menos de las que a mí me gusta más y que hay que velar porque se mantenga saludable, es la biológica. Esta filtración... Es la columna vertebral. Exactamente. Yo también opto por eso, por lo biológico. Claro, esta filtración, ¿verdad?, consiste en que diferentes tipos de bacterias van consumiendo diferentes, nutrientes en un ciclo que se llama ciclo del nitrógeno y así lo van degradando en sustancias que son más tolerables para los especímenes que tenemos, ¿verdad? Este ciclo lleva un tiempo, ¿verdad?, que puede rondar desde los 22 días hasta un mes y medio aproximadamente, inclusive puede ser un poco más dependiendo de cómo desarrollemos el proceso para completarse. Una vez que tenemos ese ciclo es donde ya podemos iniciar a introducir esos peces, ¿verdad?, que estábamos mencionando. Hay alternativas, hay formas para después tratar de hacerlo un poco más ágil o no, ya eso dependerá de cada quien y la experiencia que tenga, pero siempre hay que procurar pues iniciar tal vez con ese mecanismo de filtración biológica. Vamos a ir hablando entonces por los tres sistemas de filtración que tenemos. Empecemos entonces, como ya Luis lo introdujo, el tema de la filtración biológica. ¿Por qué no podemos introducir los peces apenas llenamos de agua marina la pecera? Bueno, ya Luis nos explicaba que requerimos de un cierto tiempo para que haya todo un desarrollo en este ecosistema cerrado donde proliferen ciertas bacterias que son beneficiosas. Acordémonos que, y pueden buscar mayor referencia sobre lo que es el ciclo del nitrógeno. Entonces, cuando introducimos un pez, este pez va a requerir ser alimentado, va a desechar heces. Eso va a provocar la existencia de amoníaco, pero si no tenemos previamente establecido el sistema de filtración, el pez se nos va a morir en sus propios contaminantes que desecha. Claro, don Hernán, y no solo por lo que se alimenta, su misma respiración sí, es parte de eso, esos nutrientes, digamos, que van a estar en el agua, que hay que procesarlo por medio de las bacterias. Entonces, lo ideal, si usted está pensando en dar el paso, es arme el acuario, póngale la arena, póngale las rocas y mentalícese que tiene que pasar por un proceso
de 20 a 45 días. En la medida de lo posible, trate que las ansias no le ganen. Deje que el ciclo cumpla su proceso natural. Si puede darle los 45 días, dele los 45 días y va a ver que los resultados al final de cuentas le van a pagar esa paciencia. En esos 45 días lo que tenemos que introducir normalmente, por razones prácticas en Costa Rica, usamos un camarón o algo que se vaya a descomponer dentro del acuario. Un camarón muerto. Sí, sí, un camarón con los que uno, de los que uno mismo se compramos alimenta. en el supermercado para hacer arroz con camarones. O la otra opción es, yo sé que hay algunos acuarios que te pueden vender poquitos de amoníaco, cloruro de amoníaco. Sí, eso es lo que iba a apuntar, que si ya tiene usted la posibilidad de adquirir el cloruro de amoníaco, ya lo venden en los acuarios, y si no lo puede traer a través de alguna de las tiendas de venta en línea para sustituir el introducir este camarón, y con eso se gana que no se vaya a poner hediondo el cuarto, porque sí es un proceso de descomposición. Al descomponerse este organismo van a comenzar a surgir ciertas bacterias que llamamos en acuarismo bacterias beneficiosas, las cuales van a encargarse de descomponer ese amoníaco que se crea con la descomposición del organismo. Una vez que se hace ese pico de amoníaco, van a aparecer otras bacterias que se alimentan del amoníaco y producen o lo convierten a nitritos, y luego aparecerán otras bacterias que descomponen los nitritos en nitratos. Cuando ya el acuario, probablemente de entre el día 30 y el día 45, ya no muestra a través de los test que estuvimos hablando en el programa anterior, la presencia de amoníaco y de nitritos, ya tenemos la posibilidad de comenzar a introducir los primeros organismos vivos. Pero tengamos siempre cuidado de que ese ecosistema todavía es muy frágil, porque apenas está recién formado. Entonces no se trata de ir a la tienda de acuario y comprar un montón de peces, porque probablemente la cantidad de carga biológica que usted va a volver a introducir es superior a aquel pequeño ecosistema que recientemente se ha formado. Entonces tenemos que ir agregando los peces de forma paulatina, y ojalá una semana, 15 días después otro, hasta que ese sistema con el paso de los meses comience a ser más robusto. En ese mismo proceso, durante los primeros 6 meses, también va a ser muy normal que usted comience a ver la aparición de ciertas algas que son parte del ciclo, la diatomea, el mismo cianobacteria. Entonces hay que armarnos de paciencia de que hay una curva donde estéticamente no necesariamente el acuario se va a ver bonito, pero que pasa un momento y ya comenzamos a ver las ventajas de ver un acuario maduro, señores. Sí, eso que usted escribía, don Hernán, es parte del ciclo del nitrógeno, ¿verdad? Ok, ya una vez que llegamos a esa etapa, para que el filtro sea realmente efectivo, tenemos que buscar alguna estrategia para exportar esos nitratos que se van a ir concentrando poco a poco, ya sea por medio de cambios de agua parciales o ya por algún otro medio de filtración que posiblemente ahora vamos a profundizar un poquito más. Correcto. Entonces, cuando les comentaba de que armábamos ese acuario, les hacíamos referencia a que poníamos la arena y esas rocas. La arena y las rocas son la superficie que va a servir de hábitat para la colonización de estas bacterias que acabamos de describir. Imagínense ustedes un edificio de apartamentos, y en ese edificio de apartamentos viven un montón de personas que son las bacterias que se encargan de hacer ese proceso de transformación del amoníaco a nitritos y nitritos a nitratos. Para que estas bacterias puedan tener una labor eficiente, también ocupan ciertas condiciones. Sin un oxígeno adecuado no puede darse este proceso de transformación. Y luego hay otras bacterias que comienzan a aparecer más bien en las zonas profundas de la arena y de las rocas, que son bacterias que viven en zonas donde la presencia de oxígeno es prácticamente nula y que se encargan de descomponer los nitratos a nitrógeno gaseoso.
Entonces también es una forma de exportar esos nitratos que se van a ir acumulando porque es un ecosistema cerrado y si nosotros no exportamos el agua o hacemos el cambio del agua o no usamos un skimmer o no se convierten a nitrógeno gaseoso, se nos van a ir acumulando las cosas. ¿Qué les parece si entramos ahora a ver rápidamente el tema de la filtración mecánica y la filtración química? Filtración mecánica, tal vez es la más sencilla. ¿Cuáles partes tenemos en el acuario que impliquen la filtración mecánica? Filtración mecánica, amigos que nos están escuchando. Básicamente hay dos grandes que se usan en el mercado, ¿verdad? El primero es el uso de medias de filtración, o algo más simple, simplemente lo que comúnmente se llama guata, que es simplemente un poco de retazos de tela que se utilizan en las bajadas del agua. Y todas las cosas, todas las partículas grandes, mayores, quedan pegadas en este filtro, en esta media filtrante. Y el segundo creo es el skimmer. El skimmer de proteínas, ¿verdad? Que el nombre completo es un aparato que lo que usa son burbujas de aire para sacar y separar todas estas partículas de proteínas y se va de tal manera se va recogiendo en un recipiente que podemos agarrar y podemos botar después. Sí, muy importante recapitular, ¿verdad? En ese tema del skimmer. El skimmer es una ayuda. El skimmer lo que te va a sacar mayoritariamente son los compuestos orgánicos. Cualquier compuesto orgánico se va a quedar pegado ahí. No pensemos de que se va a quedar pegado el calcio o que se va a quedar pegado partículas de magnesio. Lo que se saca son compuestos orgánicos y, por ejemplo, muchos que tenemos pecera y hacemos mantenimiento, tal vez en el momento vemos de que después de que hicimos el mantenimiento, el skimmer tal vez se pone un poquito más, diría yo que eficiente, o saca un poquito más, saca hasta la misma grasa que nosotros metemos, entre otras partículas. Sí, entonces básicamente la filtración mecánica en acuariofilia marina se da por esos dos equipos que acabamos de referenciar, las famosas medias que se ubican en la caída del agua, recogen los desechos más grandes y nos permiten sacarlos, cambiando la media o volviéndola a lavar, y luego el skimmer. Don Luis, entramos ahora a la filtración química. Aquí tenemos tal vez uno que es por excelencia, que es el carbón activo. Claro, la filtración química la podemos resumir así muy concretamente en utilizar cualquier tipo de sustancia para absorber, ¿verdad? Algún elemento específico, porque usualmente son bastante puntualizado el efecto que hacen las filtraciones químicas. Por ejemplo, podemos hablar del GFO, que es una resina específicamente que se utiliza dentro de un reactor, preferiblemente para consumir específicamente fosfatos, ¿verdad? Ese podría ser un ejemplo de filtración química. Ok, entonces vamos a ir integrando elementos. Habíamos hablado que en el ciclo del nitrógeno descomponíamos el amoníaco a nitritos, luego a nitratos, y que esos nitratos los podíamos sacar del acuario, ya sea por cambios de agua, ya sea por el skimmer o por su transformación a nitrógeno gaseoso. Pero hay otro otro desecho que llamamos nosotros nutrientes, que son importantes porque se requieren también para la vida, que no solo es el nitrato, también están los fosfatos. Los fosfatos son necesarios para la vida, pero en exceso nos comienzan a complicar la existencia en el acuario. Entonces también tenemos que exportarlos, y los podemos exportar de diferentes formas. Una de estas es a través del uso del óxido ferroso o de óxido de aluminio, que es el famoso GFO que usamos en reactores que fueron diseñados para tal propósito. Luego, tanto para fosfatos como para los nitratos, podríamos apelar a otra filtración natural que es el refugio, capturado a través de algas. Sí, don Hernán, el refugio, bueno, lo que pretende básicamente es habilitar un espacio del SOM, por ejemplo, que preste las mejores condiciones para que se haga un desarrollo de algas de manera acelerada, ¿verdad? Y que estas algas no crezcan evidentemente en el display o en la pecera principal. Usualmente se utilizan macroalgas como por ejemplo la chaetomorfa o la caulerpa,
que son de crecimiento un poco más rápido y a su vez consumen más nutrientes. Una vez que ellas crecen, lo que se hace es una extracción manual del crecimiento propiamente de esa alga para exportar así los nutrientes. Correcto, y hablamos de que están en un compartimento aparte, porque al ponerse ahí no van a tener depredadores que se consuman esas algas, porque si las tuviéramos en el acuario principal, van a ser consumidas principalmente por peces que su dieta principal está en los vegetales. Y adicionalmente, el tema del refugio nos permite desarrollar una microfauna que tampoco va a estar depredada por otros organismos. Gerardo. Perdona, más bien. Otro punto importante de por qué tener la macroalga por aparte es que la forma que vamos a mantener esta alga es diferente a la del display principal. Les comento esto porque, como muchos saben, mi forma de mantener el acuario, siempre soy muy partidario de lo que es natural. Yo soy muy pro a lo natural. Y el tema del refugio de algas siento que es uno de los beneficios o de los puntos altos que tiene mi tanque. Resulta que ¿qué puedo decirte? Un 60% de mi swamp es de chaeto, es pura chaeto. Y si ahorita ven la chaeto, no está llena de algas encima, tampoco está llena de basura ni nada. Esto es porque la chaeto tiene que tener un movimiento constante, que le pegue un flujo, no es que va a quedar estancada, sino que tenga un movimiento, el espectro, la luz que le pongo encima es diferente. Por ejemplo, nos gusta por tradición, creo que a la mayoría de los acuaristas, que nuestra pecera tenga un tono más azulado. Esto no favorece la chaeto. Por ejemplo, ahorita hay luces en el mercado que son más como rosaditas. No hablemos de marcas, sí, ni tampoco espectros. No es que nos guste verlos más azulitas, es que las longitudes de onda son más eficientes. En el caso de los corales, las longitudes de ondas azules y las longitudes de onda blancas son más eficientes para la macroalga hacer su proceso de fotosíntesis. Entonces, con lo que vos apuntas, Gerardo, nos permite especializar la función que van a tener las algas con luz especializada, claro, para ellas, y en el acuario principal luz especializada para el desarrollo de el proceso fotosintético de los corales, sin propiciar el desarrollo de macroalgas o algas indeseables en el acuario. Claro, y ahí es donde voy también, porque por ejemplo tener estas macroalgas en el display no solamente no sería bueno por lo que usted dijo, que los peces se la pueden comer, sino también porque no van a crecer tanto. Ahora, en el sump o en un refugio, como lo que estamos hablando, esas macroalgas van a tener un mejor crecimiento y nos van a ayudar mucho a lo que es la extracción de nitratos y en parte también de fosfatos. Okay, entonces, si volvemos al concepto del acuario recomendado, que era de peces y rocas, tenemos que recapitular la importancia de las rocas como medio para el cultivo de bacterias que realizan el proceso de fotosíntesis. Ahí tal vez una anotación, don Hernán. Que realizan el proceso de conversión del amoníaco al nitrito y al nitrato. Sí, tal vez una anotación respecto a la roca, que mientras mayor sea la porosidad, ¿verdad?, van a poder alojar mayor cantidad de bacterias, ¿verdad?, y eventualmente ser más eficientes en ese proceso. Correcto. Luego hablamos ya del skimmer, que era importante. Hablamos del refugio, porque al tener solo peces va a haber una mayor producción de desechos, y es importante que la línea final, que es el nitrato, lo podamos exportar, sea por cambio de agua, por el skimmer, por la captura en las medias, por la conversión que realizan las macroalgas, entre otras. Sí, tal vez ahí un detalle importante para destacar es que se necesita un flujo importante de agua o circulación interna de la pecera, porque de nada sirve que tengamos, por ejemplo, un refugio con todas las condiciones si los nutrientes ni siquiera bajaron, ¿verdad? No bajaron hacia el refugio. Entonces sí se necesita un flujo importante para asegurarnos que esos nutrientes están en el agua y no se asientan, digamos, en la superficie de la pecera y pueden llegar a ser extraídos por las macroalgas o las medias o el skimmer, qué sé yo, el equipo de filtración que utilicemos. Está usted en sintonía de Radio Monumental en el programa Acuariofilia Marina. Nos separamos unos instantes y vamos a regresar hablando del mantenimiento del acuario. Enseguida volvemos con Acuariofilia Marina.
Un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muy buenos días, está usted en sintonía de Radio Monumental, hoy conversando sobre los pasos para introducirse al hobby de la acuariofilia marina. En la primera parte del programa conversamos sobre la filtración biológica, la filtración química, la filtración mecánica. Conversábamos de cómo poner a andar ese acuario, pero no se trata solo de ponerlo a andar. Hay que ponerlo a andar y darle mantenimiento. Como cuando usted compra un vehículo, no solo se trata de aprender a manejarlo, sino también hay que darle mantenimiento. Señores, ¿qué les parece si entramos a conversar un poquito de la rutina de mantenimiento que deberíamos de tener en esas primeras etapas de la formación del acuario? Don Hernán, yo creo que cuando trata de mantenimiento, ¿verdad? Es importante saber que hay tipos de mantenimientos. Hay mantenimientos que se deben hacer de manera diaria, otros que son ya semanales o bisemanales, y otros que son mantenimientos que una vez cada 2-3 meses, o incluso una vez al año. Y tenemos que tener muy claros que son cosas diferentes. Pero todos caen bajo el tema de mantenimiento. Y también en función del equipo que tengamos, ¿verdad? Y en función del equipo que tengamos. Mantenimientos diarios, que estamos hablando de rellenar el agua, ¿verdad? Ocupar nuestras peceras de acuarios marinos, ¿verdad? Tiene una cantidad de sal que no se evapora y hay que estar rellenando esta agua para no alterar la salinidad en la pecera. Básicamente para que entendamos el porqué. Imaginemos de que agarramos una olla, le echamos 1 litro de agua y le echamos 20 cucharadas de sal. La revolvemos, la ponemos al disco y lo ponemos a full o a high o en high. Evaporamos el agua, ¿qué va a quedar? Va a quedar la sal. O si evaporamos la mitad del agua, la concentración de sal se va a hacer más fuerte. Eso es lo que pasa en nuestros acuarios marinos. Se evapora el agua. A veces decimos, es muy poquito. No, pero sí se evapora. Y la concentración de sal queda ahí. Por lo tanto, se hace más fuerte. Y según esté el día, la temperatura del día, pues vamos a tener más o menos evaporación. Don Paul, ¿qué más? Bueno, tenemos que alimentar nuestros seres vivos. Hay que darles de comer. Hay que asegurarse que todo eso esté trabajando regularmente. En inspección visual. En inspección visual, ¿verdad? Queremos saber que los peces se estén comportando correctamente, que nadie se esté golpeando, nadie se vea aturdido, nadie se vea que haya agresión dentro de la pecera. ¿Verdad? Ese tipo de cosas que tienen que ocurrir regularmente todos los días y que le pueden tomar a unos 10-15 minutos todos los días. Cambios de agua. Luis, Bueno, hablemos de esta parte, porque cuando el acuario está maduro, pues uno se puede dar unas licencias de hacer menos cambios de agua o distanciarlos en el tiempo, pero cuando el acuario está recién formado, el cambio de agua es más frecuente. claro, Hernán, cuando... ¿Vos qué preferís? ¿Cambios mensuales, semanales, quincenales? ¿Cómo lo trabajas o cómo recomendarías? Personalmente yo recomiendo que sea lo más, periódico posible. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, no es lo mismo hacer un cambio de 30 galones una vez al mes que, por ejemplo, hacer de 10 o 15 cada 15 días o inclusive 7.5 cada semana o qué sé yo. Digamos, lo que recomiendo es hacerlo lo más constante posible. O sea, si puedo hacerlo por semana, mejor. Si no puedo porque mi tiempo no me lo permite, entonces eventualmente puedo hacerlo, digamos, más grandes, cambios de agua con un volumen más grande, pero en mayores cantidades de tiempo. Tal vez, ¿por qué se recomienda esto? Por un tema de estabilidad. Mientras más frecuentes sean esos cambios, más estable va a ser mi pecera. Correcto. Y más rápido voy a reponer yo algunos elementos que vienen también en estos compuestos. Eso es importante, Luis. El cambio de agua tiene un doble propósito. No solo exportar las acumulaciones indeseables que se nos estén haciendo, sino importar los elementos que hayan sido depilados de alguna forma en nuestro ecosistema. Gerardo, algo tal vez muy simple, pero la gente se pregunta, que quiere dar sus primeros pasos. ¿Cómo es que se hace el agua? ¿Qué
que usamos nosotros en nuestros acuarios. Es decir, ¿cuál es el proceso? No se usa sal corriente, entonces compramos una sal especializada, pero ¿cómo se prepara esa sal? Bueno, básicamente primero tenemos que, comprar la sal, tener un producto, un refractómetro. Eso es lo que le iba a decir, para poder, pero iba a ir un poquito más allá. Si quieres algo más especializado, tal vez puede serlo en un medidor digital, que sea bueno, que sea especializado. En ese caso yo creo que hay 3 alternativas, digamos, que tienen las personas actualmente, que sería el hidrómetro, el refractómetro y evidentemente el refractómetro digital, digamos. Correcto. Ahora, nada más un paréntesis, porque empezamos con un ejemplo de un acuario de solo peces y rocas. Entonces, en el mercado, cuando usted va a una tienda, le pueden ofrecer diferentes tipos de sal. Entonces, hay sal que es diseñada para tener corales, porque requieren una mayor demanda de calcio, de alcalinidad o de magnesio y otros elementos que no necesariamente van a ocupar los peces. Entonces, también es parte de que usted sepa escoger que la sal, no por más cara, es la que le va a funcionar. Usted lo que ocupa, en el ejemplo que hemos venido desarrollando en esta serie de programas, es sal que sirve para peces. Si usted le compra para corales, no es que el pez le vaya a pasar nada, pero va a estar probablemente desperdiciando el dinero. Y aquí hay un tema muy importante, y eso es porque me ha pasado que la gente me ha preguntado, hay que comprar sal hecha para acuarios. No se puede usar la sal de consumo humano para los acuarios. Y esto es porque la sal para consumo humano, por ley, tiene varios aditivos adicionales supuestos para la salud humana, ¿verdad? Como lo es el yodo, que no se debe usar en esas concentraciones en los acuarios. Y por eso no es que hay que ir al supermercado a comprar sal solo o algo así para meter en nuestros acuarios. Ni tampoco sal para ganado, ¿verdad? Que un día lo escuché también. Entonces es importante comprar la sal. Una vez tenemos ya la sal y tenemos el dispositivo para poder medir la salinidad, es un bote o un tarro donde vamos a mezclar. Yo personalmente optaría por tener una bombita chiquitita o con algún otro instrumento, ahora ya sea manual, si la queremos disolver manual. Ya sea que hicimos agua de ósmosis, en este caso nada más le agregamos la sal y vamos mezclando hasta tener una concentración correcta. De ordinario, la marca de sal siempre le va a recomendar a uno cuántas partes de sal por cuántas partes de agua hay que utilizar para alcanzar los grados específicos o salinidad que es el usual en el agua de mar. Así es. Igual, no siempre tenemos la concentración, cuántos litros o cuántos galones agarra el bote que estamos utilizando. Entonces siempre es bueno agregar un 70% de lo que me dicen que agregue y ahí vamos agregando a poquitos hasta poder ajustarlo. Si no vamos a utilizar agua de ósmosis y va a ser agua de tubo, se puede utilizar otros acondicionadores de agua, que en el mercado hay varios, para poder eliminar la clorina, la cloramina, y si viene con algún otro elemento que elimine ese acondicionador. Y aquí también un anuncio de seguridad. Hay que recordar que hay que echarle la sal al bote de agua y no es tener el tarrito con sal y echarle el agua a la sal. Eso es cierto. Hay que tener mucho cuidado con esto. Más bien me llevas a algo que quería apuntar, Paul. La sal, como habrán escuchado a Gerardo, se prepara por aparte. No se prepara la sal dentro del acuario. Entonces no debemos de cometer el error de echar la sal tal cual en el acuario. Hay que prepararla por aparte, disolverla correctamente, agitarla, oxigenarla si fuese el caso, que la temperatura haga el ajuste más cercano posible al agua del acuario para no provocar cambios de temperatura, y también a nivel de la salinidad que anden similares para no provocar cambios importantes de salinidad. Parece algo sencillo, pero muchas personas a veces se cometen errores como los que hemos comentado. Don Hernán, también, digamos, parte de lo que se puede hacer en la preparación de la sal es, bueno, primero verificar en cuánto está la sal de mi acuario y ir haciendo el ajuste, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo la sal en una densidad de 10.25 y yo la quiero en 10.26, entonces por medio del cambio de agua, preparando un poco más densa ese cambio, ¿verdad? Que no sean muy drásticos, evidentemente, podemos ir haciendo ese ajuste por medio de los cambios de agua, ¿verdad? También.
Evidentemente, la última opción, de hecho, la que no se debe hacer es aditar directamente la sal dentro de la pecera, ¿verdad? Siempre hay que prepararla por aparte e irla aditando de forma paulatina para evitar que sea un cambio muy grosero, ¿verdad? Que principalmente, bueno, eso tal vez son los corales los que lo resienten más, pero no estaría de más hacerlo también cuando nuestra pecera es de peces y piedra. Muy bien. Ahora, antes de que saltemos al siguiente tema, ¿verdad? Yo creo que es importante que mencionemos cuánta sal hay que tener en el agua, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos haciendo recomendación de que si van a empezar con acuario marino, pueden empezar con acuarios de solo peces y rocas. Un acuario con solo peces puede llevar una salinidad muy diferente a un acuario que tiene corales. Por lo general, cuando escuchamos de hablar de salinidad de 10.25 o 10.26, estamos hablando de un acuario hecho específicamente para tener corales. Si estamos en un acuario con solo peces, podemos manejar una salinidad ciertamente más baja. Incluso hay ventajas de tener salinidad más bajas para los peces. Un nivel profiláctico, tal vez. No tanto a nivel profiláctico. O sea, estamos hablando, digamos, que por ejemplo para tener peces usamos 10.18 a 10.20, que se pueden mantener a largo. Cuando se usa profilácticamente se baja incluso a niveles de 10.10, 10.12. ¿Y por qué es esto? Porque es más simple para el metabolismo del pez manejar salinidades más bajas. Claro, ahí tal vez nada más importante, si vamos a manejar un nivel de salinidad bajo, igual, aunque aplique para todos los peces, cuando adquirimos un pez nuevo, siempre hay que hacer un proceso de aclimatación adecuado, porque esa variación, ¿verdad?, podría eventualmente llevar al traste al pobre pez, ¿verdad? Entonces, siempre, por lo menos tener una noción de en cuánto está la salinidad en el acuario o medirla antes de insertar el pez. Si están parecidos, bueno, tal vez no es necesario que sea tan prolongada la aclimatación, pero si hay una diferencia importante en la salinidad, o si viene de la pecera de un compañero acuarista o algo así que maneja una salinidad diferente, sí hacer un proceso de aclimatación adecuado para que no le afecte. Ok, entonces en esa rutina de mantenimiento ya repasamos cómo hacer los cambios de sal, hablamos de la importancia de medir la salinidad, de medir la temperatura. Ya Paul antes nos había hecho un recuento de la revisión diaria que podemos hacer. En esa revisión mensual meteríamos otros análisis que debemos de hacer a nivel de test. Tenemos que medir, por ejemplo, si el acuario todavía está recién ciclado y no hemos introducido organismos porque está en el proceso de ciclado, tenemos que ver cómo anda el amoníaco y cómo anda el nitrito. Y aclaro que todavía no hemos introducido peces. Si ya ha desaparecido el nitrito y el amoníaco y ya no está presente, pues revisemos cuán presente está el nitrato, si está en algún nivel importante, y hacemos un cambio de agua y ya podemos comenzar a introducir peces. El hecho de que midamos también el calcio y la alcalinidad sigue siendo importante aun cuando no tengamos corales. Entonces siempre hay que medirlos. El mismo magnesio, si queremos que las rocas se llenen de alga coralina y no se queden negras y horribles, pues vamos a necesitar que haya cierta presencia de calcio y de magnesio, que aun cuando usemos sal exclusivamente para peces, siempre va a venir con unos mínimos de calcio, de magnesio y de alcalinidad, Gerardo. Y también muy importante, porque no solamente basta con tener, digamos, un buen equilibrio en ese nivel, ¿verdad?, de calcio, alcalinidad, magnesio, para tener una buena coralina, sino también tener una buena calidad de agua en lo que resta o en lo que hablemos de nutrientes. Porque si tenemos solo peces, pero tenemos los nitratos en 180 y los sulfatos en 1, probablemente vamos a tener algas, a pesar de que tengamos buenos niveles de calcio, alcalinidad y magnesio. Entonces, por eso es que ahora, don Hernán, usted mismo puntuó en la importancia de tener un ósmosis para poder hacer cambios de agua y agregar agua con niveles bajos. Y ahora también don Luis apuntó a la importancia de tener buenos equipos que nos ayuden con mantener estos niveles en un rango estable y un rango aceptable. Tal vez algo importante referente a los peces es que podríamos entrar en la zona de confort de que como son solo peces pueden soportar márgenes muy grandes de nutrientes, ¿verdad? Y eso pues
puede ser un problema porque no los estamos teniendo en las condiciones óptimas que ellos deberían tener. Si bien es cierto, pueden sobrevivir, es simplemente subsistencia lo que tendrían en esas condiciones. Y como acuaristas responsables tenemos que velar que, si está bien, no tienen que ser rangos extremos de limpieza del acuario, sí tiene que ser uno manejable, ¿verdad? Para que los peces lo toleren de una forma apropiada y que no les vaya a generar ningún tipo de estrés que podría llevar al traste a otro tipo de enfermedades inclusive, ¿verdad? Claro, por ejemplo, el hecho de que uno diga que los peces tienen un mayor rango para tolerar temperaturas altas, si bien eso es cierto, eso no significa que vivan feliz de la vida con temperaturas altas. Recordemos que en temperaturas altas hay menos oxígeno en el agua y hay peces que vienen de zonas muy ricas en oxígeno. Entonces, sí es importante siempre ponerle atención a este tipo de detalles. Yo probablemente, a mí me llevan a vivir al Polo Norte o al Polo Sur, yo sobrevivo, pero no estoy viviendo cómodamente. No tengo calidad de vida. Así es, exactamente. Señores, ¿qué les parece si hablamos un poquito del estar preparados para las emergencias? Siempre hay emergencias. Se va la luz y se juntó con esta época que estamos con temperaturas altas. Ya acaba de referir de que a temperatura alta menos oxígeno hay en el agua y se nos fue la luz. ¿Y los peces, cómo los mantenemos? Efectivamente, la planificación para emergencias es una de esas cosas que mucha gente pasa por encima cuando está empezando a poner la pecera, pero y mucha gente no le da atención hasta que pasó una tragedia. ¿Qué estamos hablando cuando decimos de situación de emergencia? Bueno, el principal es que se va la luz. Cuando se va la luz, todos los equipos se apagan, el sistema de filtración, las bombas se detienen. Muchas veces hay que tener cuidado. Como tenemos muchas veces tiene un sump abajo, hay que asegurarse que el sump puede recibir el agua que va a bajar naturalmente en la pecera de arriba. En muchos casos, y a todos nos ha pasado, se va la luz, se baja el agua, el sump, y se desborda el sump, y a sacar los trapos y a recoger agua. Paul, digamos, para eso que usted menciona, hay soluciones para todos los presupuestos. Digamos, puede ser desde una simple bomba de aire con baterías, que lo que hace es que enciende cuando se va la luz, que puede ser relativamente muy barata y por lo menos nos puede subsanar por un tiempo el problema, ya baterías, ¿verdad? Que mantienen las bombas funcionando, ¿verdad? Y que evitan, digamos, que se pierda el oxígeno de la pecera, ¿verdad? Pensando por lo menos en el tema de la luz. Claramente siempre estamos en el riesgo de que si es un corte muy prolongado, pues vamos si no estamos manualmente alimentando, oxigenando el agua, ¿verdad? Vamos a tener pérdidas en algún momento, pero siempre, o sea, nunca está de más tener alguna previsión al respecto. En el tema de las previsiones, hay otro tema que yo creo que es muy frecuente en acuariofilia y que a uno cuando está comenzando a dar esos primeros pasos, pues obviamente no tiene idea que se pueden presentar. Tenés una situación que se complica dentro del acuario, algo se descompuso, una anémona que tenías ahí viviendo quedó pegada en uno de los sistemas de agitación del agua, el agua se descompone o algún amigo te trajo un pepino de mar de las costas, pues no hay que meter organismos de nuestras costas y se descompuso el agua y hay que hacer cambios de emergencia. Eso significa que siempre tenemos que tener sal para cambios de emergencia. Es uno de los fundamentales que hay que tener en el acuario. Yo iría un poquito más allá. Hace un tiempo estuve comentando con un grupo de aficionados acerca del tema de estar previniendo las cosas, los problemas. Y desde el simple hecho de tener una bombita para que cuando se vaya la luz me agite un poco el agua, hasta tener sal, yo iría un poquito más allá. Yo iría el tener, suena risible, pero tener alimento, porque uno no sabe qué puede pasar, que tal vez algo pase y en los lugares de donde vamos a comprar alimento no tengan alimento. Iría un poquito más allá hasta tener una bomba de backup, ya sea de retorno o sea un wave maker de backup, hasta tener hasta algún módulo de luz antigua o vieja que esté ahí de backup, porque imaginen usted tal vez que tiene pecera y que nos está escuchando que en este momento se le quema la bomba del skimmer.
Bueno, Jera, en ese caso yo tengo que salir corriendo porque yo no tengo repuesto para eso. Y digamos, es un problema y yo soy consciente, pero tal vez no me ha pasado, ni digamos, y tal vez en este momento no tengo la posibilidad de poder tener una bomba de repuesto para eso. No, yo entiendo, porque es caro tener cosas de repuesto, es muy caro. Por supuesto, tener esas cosas ahí y ociosas también es caro. O sea, totalmente la recomendación pero sí es caro, apropiada. Pero es parte de las soluciones de emergencia que podemos dar, Luis. No vamos a tener un skimmer ahí guardado porque no tiene sentido, es muy caro. O tener una bomba carísima. Pero si uno tiene solo peces, y quiero mantenerme en ese esquema de que estamos hablando de un acuario con solo peces y rocas, la carga de desechos es alta. Entonces, ¿qué opciones tenemos para eso? Yo, Hernán, aparte de la sal y la bomba de oxigenación, lo que tendría es carbón. Y les explico por qué. Porque en cualquier momento puede caer alguna sustancia que intoxique la pecera, ¿verdad? Y el carbón es uno de los principales elementos o filtros químicos, ¿verdad?, que permite absorber ese tipo de sustancias. Correcto. Y eventualmente, si digamos, si eso lo acompaño con un buen cambio de agua, entonces, bueno, cambio un porcentaje de agua y después pongo carbón, puedo evitar tener un desastre, por lo menos a nivel de perder de todo el sistema que tengo. En el caso de que el skimmer se nos dañe, quisiera aprovechar que introdujeron ese tema como qué opciones le podemos dar a las personas, qué puede hacer. Algunas ideas que se me vienen a mí a la mente son: 1, tenemos test que nos permiten estar haciendo mediciones de fosfatos y nitratos, y entonces por tanto podríamos hacer cambios de agua mientras nos llega el repuesto. Segundo, creo que el paso más adecuado es suspender la alimentación de los peces. Los peces no se nos van a morir porque un día, 2, 3, 4 días, 5 días incluso no les demos de comer. No se van a morir por eso. Pasan picando alguita y lo que encuentren ahí. Van a sobrevivir. La semana completa la sobreviven sin ningún problema, se los garantizo. Y más si los tenemos bien gordos. Si han tenido una buena alimentación, van a sobrevivir sin duda alguna. Entonces son como, por lo menos pienso yo, ideas de que siempre uno debe decir: ¿y qué me pasaría si a mí me pasa esto? ¿Qué me pasaría? ¿Cuál es mi plan B si a mí se me quema la luz? Ese es el punto. ¿Cuál es mi plan B si a mí se me quema la bomba de retorno? Y ahí es donde, por ejemplo, una asociación como la que hoy representamos permite tener una comunidad donde uno puede decirle al compañero: Paul, vos tenés una lámpara, ¿me la podrías prestar para salvarme mientras me llega el repuesto? Es decir, esta parte de colaboraciones que entre acuaristas nos damos, porque al pertenecer a una asociación nos vamos conociendo, y al conocernos nos van permitiendo tener confianzas, nos permiten también tener opciones de resolver nuestros problemas. ¿Cuántas veces entre acuaristas no nos hemos prestado cosas? Mira, se me acabó el producto para tal cosa, ¿me lo prestarías mientras me llega el producto para volver a hacer el test de HANA? Mientras me vuelvo a bajar los fosfatos, me prestas la resina para tal cosa. Yo creo que es muy habitual, hasta la sal nos prestamos. Yo quisiera aprovechar para hacer un breve comercial. Bueno, no, realmente es un agradecimiento a un compañero acuarista, Oscar, que me prestó el cilindro de CO2 que se me acabó y todavía no se lo he devuelto lleno. Estoy moroso. Oscar, ya casi le llega. Estoy moroso en ese sentido, ¿verdad? Pero bueno, se lo agradezco, ¿verdad? Y para que vean que realmente funciona, porque fue una necesidad que tuve por un chiquito que llegó y tocó el solenoide, lo movió y entonces empezó a salir el CO2, ¿verdad? Impresionante. Y de ahí se me fue. Cuando me di cuenta hasta el día siguiente, cuando ya el pH estaba arriba del reactor y todo, ¿verdad? Entonces, bueno, gracias, Oscar, y pronto se lo repongo, se lo prometo. No, sí, y cosas como esta, ¿verdad? Es donde evidencia la importancia de estar agregado a la comunidad de acuaristas. No es solamente algo de un tema de aprendizaje, ¿verdad? Donde todos nos podemos compartir juntos, aprender juntos, pero también es un plan B de emergencia. ¿Qué pasa si algo me pasa a mí en la pecera? O a veces estamos de viaje, algo está pasando en la pecera y los familiares están todos en pánico. ¿Qué es lo primero que puede hacer uno? Bueno, va a llamar al compañero de la asociación a ver quién puede ir a resolver el problema en la casa mientras uno regresará. Y los que estamos más viejos en esto, creo que nos han pasado de todo. Por lo menos a mí me ha pasado de todo. Estaba fuera del país y se salió porque se rompió una tubería y se salieron como
30, 40 galones de agua y yo no estaba. ¿Y cuál es la solución? Bueno, de ahí nuevamente que me quiero remitir al programa que empezamos con esta serie cuando hablamos de la planificación y decíamos dónde ubicar el acuario. Si tengo un derrame importante que a todos nos ha pasado, el piso donde yo puse el acuario puede hacerle frente. Lo puse sobre alfombra, lo puse sobre piso vinílico, etcétera. Quiero pasar ahora a un tema más rápido porque ya hemos desarrollado programas sobre estos y los invitaríamos a que visiten la página de la asociación donde están los podcasts para que profundicen. Pero por ejemplo, conceptos para quienes están dando sus primeros pasos. Cuando hablamos de roca viva, a veces las personas que no conocen de acuariofilia se pueden asustar porque dicen, ya si es una roca, ¿cómo va a estar viva, verdad? Entonces, ¿a qué nos referimos con roca viva y por qué es importante que la misma la tengamos en nuestros ecosistemas? Bueno, la roca viva se refiere a esa estructura o piedra calcárea o de la consistencia que nosotros introduzcamos en el acuario que almacene esas bacterias, ¿verdad? Y microfauna que se van desarrollando conforme primero pasa el ciclo y va pasando el tiempo en nuestra pecera, se va volviendo más estable y puede consumir, bueno, puede producir o puede más bien en el que se desarrolla el ciclo del nitrógeno, ¿verdad? Entonces, tal vez más concreto, roca viva es cuando ya tiene las colonias bacterianas para poder realizar todo el proceso del ciclo biológico y eventualmente algas, microfauna. Sí, todo lo que tenga que ver con copepodos, anfipodos, rotíferos, que es una roca viva precisamente porque vive una comunidad muy amplia de organismos que colaboran con el bienestar de nuestro acuario. Entonces, cuando instalamos el acuario, es importante darle ese proceso de maduración al acuario para que esa roca inerte que introducimos inicialmente comience a tener vida y sostenga el ecosistema. Y el mismo caso se da también para la arena, ¿verdad? Correcto. La arena cumple los mismos ciclos también, o sea, puede alojar bacteria y puede alojar microfauna, ¿verdad? Y eventualmente también puede estar viva o muerta, digamos, o inerte, digamos, sin ningún tipo de microorganismo. Otro tema que también ya abarcamos en programas anteriores y que los invitamos nuevamente a ir al podcast de la asociación, tiene que ver con la introducción de organismos que cumplen roles beneficiosos en el acuario. Cuando vamos a construir el acuario, no solo tenemos que pensar en meter peces que sean bonitos, sino también organismos que cumplan roles de mantenimiento, de control biológico, y tenemos muy buenos programas en la asociación, así que visiten el podcast. Luego hay un proceso que quiero dedicarle por lo menos el último minuto, 2 minutos que nos quedan de programa, señores, y ustedes lo mencionaron anteriormente, la climatización. Tenemos que hacer cuarentena, que también hemos hablado de eso, pero supongamos que ya le hicimos la cuarentena y vamos a introducir ese pez. Muchas personas no conocen que podemos hacer una aclimatación por goteo. ¿En qué consiste el goteo? Entonces, don Hernán y amigos, la idea de climatización, ¿verdad?, es acostumbrar al pez o al organismo que estamos introduciendo en la pecera, ¿verdad?, a el agua de la pecera, que es asegurarse que tengan los parámetros iguales, sal, todo eso. Y la mejor manera es usar agua del acuario, pasar al recipiente donde está el organismo que vamos a introducir poco a poco. Se puede hacer con una tacita de agua o, como estamos hablando ahora, por medio de un goteo, que es con una manguerita, por lo general la que se usa para la manguera de aire que se compra en los acuarios. Se pone una entrada en el acuario principal y el otro que caiga por medio de gravedad al recipiente donde está el organismo que vamos a introducir. Se le puede hacer un nudo, se compra una válvula de tal manera que vayan cayendo de gota en gota el agua al acuario principal en el recipiente nuevo. Y al cabo de media hora, 1 hora, vamos a haber pasado suficiente agua del acuario principal para que el organismo esté acostumbrado y esté equiparado al agua del acuario principal y podemos introducirlo sin ningún choque osmótico. Y eso es porque los organismos, hay unos más sensibles que otros, entonces un invertebrado va a requerir un proceso más lento de equiparación de temperatura, de alcalinidad, de salinidad, etcétera, etcétera. Hay otros que son más resistentes.
Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en este programa de acuariofilia marina de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, y que llega gracias a ustedes al apoyo de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Que tengan un bonito día. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.